no tenemos tiempo. Hay que empezar a hablar la verdad. Estamos en el tiempo en que la verdad debe ser beligerante. Esto no quiere decir que debe agredir o iniciar una acción que cause daño a otros seres. Más bien quiere decir, frontal. Esta frontalidad usualmente hiere a muchos que no aceptarán lo evidente porque les saca de su zona de confort y destruye su ego. Creo que todos queremos un cambio, y todas hablan de paz y tranquilidad, pero hay un problema. Ese estado de miedo y estrés en que hoy en día nos encontramos, tiene una causa que nadie quiere afrontar. Los gobiernos no representan, al menos en el mundo occidental, los intereses del pueblo, son inmorales, se han apartado del camino correcto y, en vez de apoyarse la verdad, han optado por la senda que alimenta el odio, la avaricia y la ignorancia. Hemos venido educando a los niños en el sentido que la democracia es la mejor forma de gobierno y ella consiste en la voluntad de la mayoría. Mas resulta que esa mayoría está envuelta y cobijada por esos tres venenos arriba señalados: odio, avaricia e ignorancia. Entonces, ¿cómo puede enderezarse al gobierno por el camino correcto? Ya saldrán muchos a decir que es lo correcto. ¿Eso es relativo? Pues ese es el comienzo de todo el problema, ese pensamiento desviado de asumir que lo correcto depende de las creencias de pocos o muchos y no de lo correcto en sí mismo. La palabra correcto proviene del latín correctus, que es el participio pasado de corrigere, significando hacer recto o poner en orden. Este verbo latino se compone de cioar, una variante de com, que significa junto o completamente, y regere, que significa guiar, gobernar, dirigir. Por lo tanto, etimológicamente, correcto implica algo que ha sido enderezado o hecho recto, y por extensión, algo que es preciso, justo o apropiado. En la albañilería, se utiliza una herramienta llamada plomada que le permite al constructor hacer las paredes rectas, pero esa rectitud es vertical, de arriba hacia abajo. El peso de la plomada es atraída por la gravedad y el hilo de la plomada se tiembla en una perfecta verticalidad. En pocas palabras, hacer lo correcto viene a ser aquello que es recto, vertical, que viene de arriba hacia abajo. Para empezar, alguien se ha preguntado, 1. ¿Por qué es que, quienes supuestamente son nuestros representantes por haber sido elegidos mediante votación, deben ocultar información a sus mandantes? 2. ¿Cómo es que son ellos los que deciden, arbitrariamente por supuesto, qué podemos consumir y qué no? 3. ¿Cómo es que ellos saben más que nosotros qué es lo que conviene a nuestros hijos, en cuanto a educación, creencias, vestimenta, alimentación y un largo etcétera? 4. ¿Cómo es que ellos deciden cuánto, cómo y sin explicaciones, debemos pagar más de 100 de impuestos? 5. Etcétera, etcétera, etcétera. El real problema radica en la creencia en que necesitamos una autoridad, lo que impulsa toda esta dinámica que nos cuesta cuestionar. La creencia de que alguien más debe estar a cargo y en control de nosotros, y eso es lo que está impulsando esa disposición de no ser leales a la verdad. La creencia en la autoridad y la necesidad de tener a alguien que se encargue de los negocios de la comunidad, y para ello estamos dispuestos a ser esclavos de autoridades que por lo general son menos competentes o al menos igual de imperfectos que nosotros mismos, y que se abrogan derechos que surgen de la más ominosa inmoralidad y frente a lo cual no tenemos la fortaleza a abjurar pleitesía. La gente se ha convertido en fervientes feligreses de dos falsas religiones. La palabra religión tiene su origen en el latín religare, que significa atar o vincular, es aquello que vincula o une a los individuos entre sí dentro de una comunidad de creyentes. La una es el gobierno y la otra el dinero. Allí están atados todos. La palabra autoridad proviene del latín auctoritas, que significa poder, influencia, crédito. El verbo augere significa aumentar, hacer crecer, magnificar. Por lo tanto, la palabra autoritas se refiere al poder que alguien tiene para aumentar, hacer crecer o magnificar algo. El problema es, en consecuencia, es esa falsa religión llamada gobierno al que están atados por el concepto de autoridad. Estamos convencidos que esos individuos que gobiernan tienen autoridad sobre nosotros. El problema es que se nos ha convencido que sin autoridades habrá caos y violencia. Pero la verdad es que el caos y la violencia que vivimos se debe a ese pequeñísimo pensamiento que tenemos sobre la necesidad de elegir autoridades. Se nos ha grabado en el subconsciente que necesitamos amos,
que somos sus esclavos. ¿Es necesaria la autoridad para que exista una sociedad ordenada y justa? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las autoridades sean competentes y justas? ¿Cómo podemos deshacernos de la creencia de que necesitamos ser gobernados y controlados? Lo cierto es que, si no empezamos por cambiar nuestra forma de pensar, el cambio será imposible. Este pensamiento inicial es reconocer que la verdad es objetiva, que la moral es objetiva, que la verdad y la moral no dependen de nuestras particulares y personales creencias o ideología. Se llama ley natural y viene de arriba. Que lo relativo nos lleva inexorablemente al precipicio más profundo y allí es, precisamente, en donde nos quieren tener.